Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos como casi cada semana con Pablo Dreisig en Argentina para seguir poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel que venimos creando desde hace mucho tiempo hablando de libros de este estilo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Y de qué libro nos vas a hablar hoy? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, hoy vamos a colocar nuevamente en nuestra biblioteca infinita, en nuestro anaquel imaginario, un nuevo libro que tiene profunda relación con el pensamiento y la filosofía judía. Y los caminos que conducen a la filosofía judía no siempre son unívocos ni unidireccionales ni unilaterales, sino que a veces, como es el pensamiento judío en general, tiene sus rodeos, ¿no? Trabaja por rodeos, por vueltas, para llegar, por desvíos, ¿no? Y efectivamente vamos a llegar al pensamiento judío por una suerte de desvío, un desvío interesante, que es nada más y nada menos que el Concilio Vaticano II, Juan XXIII. Muchos lo tendrán presente porque, por supuesto, y es creo como una de las cuestiones que presiden esta columna, es precisamente que el pensamiento judío no funciona como una autopoiesis, no se autogenera, sino que muchas veces se desarrolla y crece a partir de resistencias, de oposiciones, de un entorno frecuentemente hostil, pero también, y no menos, de prestaciones, intercambios, diálogos, traducciones, de modo que, y en este caso, el Concilio Vaticano II no solo fue, no hay duda, un cambio significativo en el pensamiento cristiano y en la práctica cristiana, ceremonial, ritual, litúrgica, sino que también conmovió y modificó este, desarrollos del pensamiento judío. Quiero decir, en el evento, en el acontecimiento del Concilio Vaticano, no solo participaron, participó y hubo querellas, disputas teológicas, políticas, cristianas, sino que también esto operó profundamente para el desarrollo del pensamiento judío, ¿no? Primero, entonces, el libro que vamos a comentar hoy es un libro magnífico, en mi opinión, del profesor doctor Alberto Meloni de la Universidad de Bolonia, porque no solo porque analiza el Concilio Vaticano, no solo en términos políticos, diplomáticos, sino en términos teológicos, filosóficos y éticos. Entonces, era el libro que todo interesado en este tema quería leer, ¿no? Realmente cuáles fueron las posturas, cuáles fueron las oposiciones, de qué fuentes judías abrevó este concilio y de qué fuentes cristianas abrevó y qué fuerzas a ambos lados del río Bravo, a ambos lados judíos, el pensamiento judío si lo podemos englobar y el pensamiento cristiano si lo podemos englobar, se opusieron o se mostraron reticentes a las propuestas principales del Concilio Vaticano. Entonces, quizás para esto sea bueno un poco recordar. Lo interesante también que este texto tan importante hace mucho hincapié em, en los pasos preparatorios. De hecho, todo el texto que se lee es un texto muy extenso, pero se lee casi
yo diría como entre una novela policial, no policial, un thriller y al mismo tiempo un tratado profundo de teología y de filosofía. O sea, tiene un plot, tiene hasta yo diría, unos desarrollos de negociaciones y de conflictos diplomáticos que mantienen al lector en una situación de expectación, que nos animan a seguir leyendo el libro, y por otro lado nos enseña las diversas fuentes teológicas y filosóficas cristianas y judías que convergieron, pero que entraron en colisión también en este evento. Em, Quizás lo que los podríamos hablar primero de los héroes, ¿no? Un poco como los héroes de este evento. Y los héroes de este evento, primero el Juan 23, el Papa Juan 23, eh, el cardenal Bea del lado, digamos, los héroes, ¿no? Del lado católico, y los héroes del lado judío, justamente yo voy a remarcar dos filósofos. Voy a comenzar por el principal, Schulz y Sack, ¿no? Eh, Poco recordado quizás en el mundo judío, injustamente poco recordado, porque fue una figura importantísima en el diálogo judeo-cristiano y con una gran formación teológica y filosófica. Jules Isaac se escribe Jules, ¿no? Jules, Isaac, ¿no? Nació a finales del 1800, hacia 1870 más o menos, ¿no? En la ciudad de Rennes, y murió en el 63 en Aix-en-Provence. Su formación principal fue como historiador, sobre todo era más que filósofo, su formación fue como historiador y biblicista o biblista. Muy respetado en el mundo judío y en el mundo católico, ¿no? Eh, y una figura clave en la amistad judío-cristiana, clave. Eh, el segundo personaje importante del lado judío, digamos, algo antes de Jules Isaac, eh, es el autor de una palabra que es clave, un concepto que es clave para que fue clave para despojar o comenzar a despojar al cristianismo de, eh, de sus atávicos prejuicios antijudíos. El concepto de Jules Isaac, que lo acuña a él, lo forja a él, es la enseñanza del desprecio, mépris, la palabra desprecio, mépris, la enseñanza del desprecio, ¿no? Denunciando los siglos de catequesis que persuadieron a los cristianos de la perfidia judía, ¿no? Entonces, y hay una fecha acá que es clave, que es el 13 de junio de 1960, cuando Jules Isaac es recibido en audiencia por Juan 23, ¿no? Este, Son varios los personajes, los héroes olvidados de este gran encuentro que dio un giro radical en la historia de las relaciones judío-cristianas. Pero otro filósofo que influyó a su manera también fue André Neher, al que alguna vez le dedicamos una columna de nuestro anaquel. André Neher se escribe Neher, fue un filósofo también francés muy importante, también muy vinculado. La obra de André Neher está en español,
El exilio de la palabra, es una obra interesantísima, este filósofo judío francés, y él también influyó, y también, que tuvo relación también con Juan 23, nada más y nada menos que Abraham Heschel, que también pocos recuerdan la relación de Abraham Heschel con Juan 23, con el Papa Juan 23. Entonces, Heschel, André Neher, Jules Isaac fueron figuras fundamentales en este acontecimiento con mayúscula, del pensamiento, en relación a la amistad judío-cristiana, al diálogo, pero también al propio judaísmo, ¿no? Porque estas cosas no dejan de conmover al seno de lo propio, no solo es una relación con lo otro, sino que conmueven a lo propio. Hay que recordar también que Angelo Giuseppe Roncalli, el Papa Juan XXIII, y esto es muy importante, él mismo, porque digamos, el Papa, los judíos sabían con quién hablaban, indiscutiblemente salvó a miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando era delegado apostólico en Turquía, ¿no? Esto fue entre el 35 y el 44. Además apoyó, hay una relación dentro de la Fundación Wallenberg, de Baruch Tenenbaum, quien dijo de Juan XXIII que lo llamó el mejor papa de la historia para el pueblo judío. Esa es la definición en su época de Baruch Tenenbaum. Es decir, y como dije antes, el cardenal Bea. El cardenal Bea es una figura extraordinaria, realmente extraordinaria. Nació también a finales de 1800 en Roma. No, no nació en Roma, perdón, nació en Alemania, y murió en Roma. Eh, una persona muy erudita, perteneciente a la Compañía de Jesús, y que fue uno de los impulsores justamente del gran documento La Nostra Aetate, ¿no? Que fue lo que selló. Y yo dije también que aparecen otros personajes también, ¿no? Hay esta cuestión teológica, filosófica, y también está todo el tema de la diplomacia. Por ejemplo, el texto muestra también ciertos roces, ¿por qué no decirlo? Y esto es importante, entre, claro, el Estado de Israel, que actuaba como un Estado, con su representante diplomático, que era Maurice Fisher, y los roces, del representante diplomático de Israel con Nahum Goldman, ¿no? Del Congreso Judío Mundial, pero esto lo que refleja son los roces entre el pensamiento a veces, la filosofía, la teología y las razones de Estado, ¿no? Digamos que dentro del propio campo judío, es muy interesante, hubo un cierto desentendimiento entre los grupos más vinculados a organizaciones judías internacionales, eh, diaspóricas, y en este caso el representante ante el Vaticano del Estado de Israel, que era Maurice Fisher. Y ahí entre Maurice Fisher y Nahum Goldman hubo un cierto roce. Creo que el representante de Goldman era Joe Golan, me parece, ¿no? Estoy diciendo de memoria. Y eso por un lado. Por el otro lado, en el otro campo también hay roces políticos teológicos, ¿no? Hay sectores eclesiásticos que de alguna manera son más resistentes a los cambios, ¿no? Y frente a los cuales la diplomacia vaticana y los grupos que apoyaban el diálogo judío-cristiano tienen que imponerse. Eh, entonces, de los dos lados hay, y, y también es interesante estos personajes por ahí no tan conocidos. Por ejemplo, Jules Isaac, el filósofo y pensador, historiador judío del que hablamos, que fue, digamos, uno de los héroes.
tuvo el apoyo de dos personas muy cercanas a Juan XXIII, que fueron María Vinciani y Loris Capoviglia, que también fueron muy importantes en esto, ¿no? Y por supuesto, dijimos el cardenal Bea. Pero lo que muestra esto que siempre los que apoyan el diálogo, etcétera, etcétera, también tienen que luchar. Digamos, esto parece una paradoja lógica, ¿no? Pero a veces las luchas más importantes o más duras son son la de los dialoguistas, digamos, ¿no? Eh, es muy importante la labor de Nahum Goldman en esta época, incluso como digo, contra propios sectores judíos. Y del otro lado también, ni que hablar, los sectores más vinculados al cardenal Bea y al propio Papa tienen que luchar contra, creo que llamaba el cardenal Ottaviani, que era el más conservador, sí, dije bien, acá lo estoy mirando, era Joe Golan, el enviado de Nahum Goldman. Es decir, acá tenemos la invitación, por supuesto, a leer este libro que es interesantísimo, ¿no? No solo por las cuestiones, porque, como vuelvo a decir, aúna todas las minucias de la diplomacia vaticana y también judía con cuestiones profundas de pensamiento, como el caso de André Neher, Jules Isaac y Abraham Heschel, que también los invitamos a leer. Así que, no dije, perdón, los datos del libro que vamos a comentar, aunque siempre se ponen en la etiqueta de la columna, pero vamos a dar algunos datos del libro. El libro se llama, lo digo de memoria, La otra Roma. Está en italiano el libro. Y como subtítulo, Política y sede durante el Segundo Concilio Vaticano, 1959-1965. Y está editado por la editorial Il Mulino de Roma. El libro está en italiano, se lee fácil, va fácil el italiano, así que invito, la editorial Il Mulino, es una muy buena editorial histórica italiana, y el libro se lee bien. Creo que los lectores españoles tenemos una cierta predisposición e inclinación y facilidad para el italiano. Es un libro fascinante, muy bien documentado. Y por último, algo precisamente sobre el autor, Meloni. Alberto es un profesor, un historiador de la iglesia italiano. Actualmente, yo antes dije que era profesor en Bolonia, en realidad es profesor ahí nomás, en Módena, Reggio Emilia, pero es secretario de la Fundación, efectivamente, de Estudios Religiosos en Bolonia, Palermo, Venecia, y quizás es la persona que más ha estudiado este tema. Pues te agradecemos mucho esta recomendación y nos despedimos hasta la próxima entrega. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, querido Jorge.